Hola, es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Lucelena Narváez y tengo 30 años de experiencia en el sector educativo. Para mí es un gusto tener la oportunidad de comunicarme con todos ustedes y hablar un poquito sobre el tema de cómo cambia el papel del profesor en la educación del siglo XXI con el nuevo concepto de innovación educativa. Y la verdad es que si observamos esta pequeña imagen que tenemos aquí de un pequeño episodio de los libros de Mafalda, eh, se expresa o se puede observar una maestra tradicional de la enseñanza de la lengua, donde nos enseñaban mi, ma, me, mima a través de sílabas. Y de repente Mafalda dice, la felicito, tiene usted una excelente mamá, pero por favor enséñeme cosas realmente importantes. Y la situación es que ahora en la educación que era tradicional y que fue buena para todos nosotros, la juventud actual no ve las cosas de la misma manera, por lo tanto no aprende ni entiende los procesos que traemos educativos tradicionales antiguos. Estos son los principales paradigmas que hoy por hoy nos enfrentamos como docentes y que hoy por hoy los alumnos están buscando innovación educativa para sentirse más de acuerdo o más conforme con los procesos de enseñanza que están obteniendo de las instituciones de educación. Es muy importante comentarles algunos números importantes. Por ejemplo, se dice mucho que en México no estamos haciendo nada por la educación, sin embargo hay unos logros muy, muy importantes. Hoy tenemos la menor índice de tasa de analfabetismo que existe. Los porcentajes de educación a nivel mundial son mayores que nunca. Este ha sido un gran impacto a nivel mundial porque se están disminuyendo los rezagos educativos. También tenemos actualmente más equidad de género y más diversidad cultural en las aulas, más aceptación de las diferencias. También tenemos logros tecnológicos nunca antes visto en las últimas décadas. La generación X o la generación que ahorita tiene una edad similar a la mía, no, nacimos y crecimos durante toda la educación básica sin computadoras y de repente en un corto periodo de tiempo se acercaron a nosotros o se nos presentó esta inmensa oportunidad de trabajar con computadoras y posteriormente con el sistema de la web, donde tenemos información asequible, instantánea, de todos lados del mundo. Estos logros tecnológicos han cambiado de manera impresionante los modelos educativos y los sistemas pedagógicos. Más y más en todo el mundo se han estado mejorando los sistemas educativos, enfrentándose a esta nueva realidad y adoptando y adaptando todas las nuevas tecnologías en los procesos educativos. Por otro lado, tenemos muchos retos. Unos de estos retos tienen que ver todavía con el analfabetismo. Todavía existen en el mundo 770 millones de personas que no saben leer ni escribir. Si bien hemos logrado muchísimo para erradicar el analfabetismo, aún tenemos mucho trabajo por hacer. Además, México es el primer lugar en abandono escolar en la educación secundaria, según la OCDE. Y tenemos que disminuir estos criterios de abandono, porque si no, más y más y más vamos a tener estos jóvenes sin capacidades técnicas para poder realizar un trabajo. Y entonces empecemos a enfrentar nuevamente problemas de tejido social, violencia y cualquier tipo de problemáticas sociales que hoy podemos ver en todo México y que ha causado muchos estragos en la sociedad. El 93% de la población no tiene título profesional y cada día cuesta más la educación. Ahora hay mucho menos espacio en las universidades públicas y mucho más cara la universidad o la educación en instituciones privadas. Entonces, si bien muchos estudian y llegan a lo mejor casi a concluir estudios de preparatoria o algunos terminan la educación superior, no logran titularse. Entonces, cada vez nos cuesta más este tipo de procesos. Más del 70% de los países no cuenta con suficientes maestros para atender la demanda de la educación básica. En este sentido, México está dentro de estos indicadores, ya que muchas de las generaciones de educadores en México están ahorita en las fechas de jubilación. Y entonces es una cantidad muy grande de profesores en estos rangos de edad, por lo que para poder reponer
este nivel de profesores, además de experiencia que ya tenían de los nuevos alumnos recién egresados de las escuelas normales o de las universidades pedagógicas, se van a requerir muchísimas personas para poder lograr cubrir estas demandas de jubilación en los próximos años. ¿Qué más retos tenemos en esta realidad actual? Que solo para la educación pública en el mundo, en 1975 gastábamos aproximadamente el 3.6% del Producto Interno Bruto. En el 2006 gastábamos un 4.6% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y esta era en aquel momento la mejor forma para hacer las cosas. No teníamos las ventajas que tenemos hoy en cuanto a tecnología y acceso a la educación, pero en la actualidad los modelos tradicionales ya no son suficientes, no tanto por la ideología de las nuevas personas que estudian o de los nuevos jóvenes, sino también porque la población ha crecido en demasía y también la educación en aula tradicional no da la suficiencia en espacios públicos para que la educación se lleve a todas las personas. Aunado a esto, el porcentaje que ahora se destina del gasto del Producto Interno Bruto hacia la educación en México y en algunos otros países ha ido disminuyendo. Hay tantas situaciones de problemática de tejido social que hay que estar cubriendo, seguridad social, salud, que se ha ido reduciendo el porcentaje que se gastaba de Producto Interno Bruto para la educación. Otro reto actual que nos lleva de la mano para poder o para obligarnos a hacer innovación en la educación es que en la actualidad los jóvenes recién egresados no permanecen en un empleo por muchos años, como en las antiguas generaciones. Todavía ustedes podemos ver que ahorita las personas que se están jubilando es porque estuvieron 30 o 40 o 25 años en una misma empresa o en un mismo empleo y a lo largo de la vida han acumulado pues sus bonos sociales para poder jubilarse en la edad de los 60, 65 años. Sin embargo, en la actualidad, los egresos o los jóvenes recién egresados que ya se están colocando en empresas, la mayor parte de ellos cambian de posiciones en la empresa o incluso cambian de tipos de trabajos a diferentes realidades, diferentes a lo que estudiaron. Si bien yo puede ser que estudié contabilidad, dentro de 5 años estoy administrando una compañía y a lo mejor dentro de 10 años estoy dando clases. Entonces, en promedio, las personas actuales cambian hasta 14 veces de empleo. Y de estas veces que se cambia, 6 veces de ellas están tratándose o están reinventando su desarrollo profesional, puesto que ahora les obliga no utilizar solamente el conocimiento que vieron en la universidad, sino las nuevas tendencias. Y entonces mucha gente ha tenido que estudiar profesiones diferentes o nuevas carreras o diplomados para especializarse en cosas que originalmente no estaban en su carrera de origen o donde estudiaron inicialmente. Esto nos obliga a una continua actualización del capital humano actual y futuro. Y por eso ahora la educación es mucho más dinámica y lo que ahora se pretende es educar al joven para los nuevos retos del futuro y no para los retos anteriores que se tenían, porque ya no son una realidad y día a día están surgiendo nuevos retos que aún no consideramos. Por lo tanto, el principal reto de la educación del siglo XXI es preparar estudiantes para trabajos que aún no existen, con tecnologías que aún no existen y para problemas que aún no existen, que no conocemos. Si bien esta frase la dijeron ya hace varios años Carl Fish y Scott McCloud, sigue siendo real, sigue siendo tangible el hecho de que todos los días hay un modelo innovador en todos sentidos, en el servicio, en la academia, en el trabajo, en las compras. Y entonces los nuevos egresados tienen que estar adecuándose a todos estos cambios tan rápidos y tan veloces que se están dando en la actualidad. Ahora bien, los modelos actuales, y me refiero de modelos actuales a estos modelos tradicionales en aula, donde se requiere una infraestructura muy impresionante para poder talleres, laboratorios, manejo de equipamientos, insumos, para poder dar clases universitarias o educación en general bajo los modelos establecidos
están siendo muy caros y están siendo rebasados. No solamente estamos rebasando los espacios físicos, que ya no hay oportunidad de un espacio más para un alumno en aula, sino también que se están rebasando los costos de la educación. Cada vez es más costoso mantener una máquina, por ejemplo, de control numérico para enseñar procesos de manufactura en las universidades. No nos podemos dar el lujo de actualizar las máquinas de control numérico cada 2 o 3 años cuando la tecnología cambia. Entonces, están siendo estos modelos un poco caros, o más bien ya están rebasados, por lo que tenemos que plantear los nuevos modelos educativos y nuevos sistemas de formación para que estas personas, a pesar de que no tengamos la última tecnología en las aulas, sí ellos estén capacitados para aprender y adaptarse a la velocidad del crecimiento tecnológico cuando estén en su desempeño profesional. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer como profesores? ¿Qué vamos a hacer como instituciones educativas? Quiero nada más retomar de lo que somos capaces los seres humanos. Kennedy, en su momento, cuando administraba el país, cuando administraba Estados Unidos como presidente, estableció o brindó una meta a los ciudadanos americanos, que era llegar a la Luna. Y les dio una temporalidad fija en años para poder cubrir esa meta y llegar a poner un pie sobre la Luna. Y el humano, a partir de ese momento que se lanzó el reto, lo logró, y en los años 60 se pisó por primera vez la superficie lunar. ¿Somos capaces los humanos de hacer cambios tan drásticos como ese que se lanzó de la nada, que no se tenía experiencia para lo aeroespacial? Claro que somos capaces de esto y muchísimas otras cosas más. ¿Cómo podemos entonces usar este ejemplo de Kennedy para reinventar la educación? ¿Cuándo entonces será nuestro reto y en cuánto tiempo tendríamos que desarrollarlo? Ya no tenemos tiempo de buscar prueba 1, prueba 2 y a ver si funciona. En la educación los procesos tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidos y nos tenemos que reinventar de una manera muy ágil. ¿A qué nos enfrentamos realmente? Bueno, nos enfrentamos a una cuestión de tecnologías que rebasan la capacidad de un docente y a la capacidad económica de un país. Por ejemplo, ahora tenemos servicios con costo cero. El manejar un canal de YouTube, una red social como Facebook o Twitter, son de costo cero. Entonces, ya no se paga por este tipo de modelos. Un profesor que de manera individual grabe videos y abra su canal en YouTube puede ganar muchísimo dinero sin necesidad de tener instalaciones, sin necesidad de estar dado de alta como institución educativa, simplemente un canal de YouTube que es gratuito, una computadora, y puede presentar todo su conocimiento a través de videos. Este tipo de fenómenos de redes sociales o difusión de la información de bajo costo o cero costo está ampliando y diversificando muchísimo los modelos educativos. ¿Qué otra cosa nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a este tipo de empresas gigantescas que han crecido en los últimos años de manera interesantísima, pero además muy rápida, donde trabajan modelos de negocios ágiles, económicos en su manejo, pero de gran impacto mundial. Como por ejemplo, tenemos a Uber, que es la compañía de taxis más grande del mundo, pero no es dueña de ni un solo vehículo. Tenemos Airbnb, que es el proveedor de hospedaje más grande del mundo, pero no es dueño de ningún inmueble, de ningún hotel. También tenemos sitios de comercio electrónico de muchísimo valor, como puede ser Amazon o Alibaba, y no tienen nada de inventario porque dependen de los inventarios de las demás personas. Tenemos redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, donde ya son los noticieros más populares y no generan contenidos. La gente que está sobre estas redes sociales generan sus propios contenidos y así se va pasando la información de persona a persona. Entonces, bajo estos nuevos modelos ya no necesito infraestructura, ya no necesito un vehículo, ya no necesito pagar a las personas para que hagan una noticia. De la misma manera la universidad, con los canales de YouTube, por ejemplo. El profesor ya está haciendo incluso las cosas gratuitas. Que en su momento él, por usuarios, pueda tener una ventaja económica es una situación que nos abre muchísimo el mundo a los profesores, pero
También viene a impactar negativamente a las instituciones de educación, porque si ya tienen profesores de ese nivel y muy buenos profesores gratuitos en línea, ¿qué esperan entonces los alumnos que pagan una institución de educación privada o pública de los profesores que están en esta institución? Algo igual o incluso mejor de lo que ya tienen de manera gratuita. También nos enfrentamos a la velocidad como se mueve la información. Por ejemplo, en YouTube se suben más de 100 horas de video por minuto. En Google hay más de 3.500 millones de búsqueda por día, comparado con lo que podemos ofrecer en una biblioteca tradicional, por ejemplo. Por ejemplo, en Facebook, cada 20 minutos podemos encontrar 1.3 billones de usuarios conectados. En Twitter hay 560 millones de usuarios por día. Y así sumen el resto de las redes sociales que existen. También nos enfrentamos en la educación a estos modelos educativos ya más ordenados, más consolidados, que se trabajan a través de plataformas en línea o plataformas educativas, que en inglés los conocemos como Learning Management Systems, como puede ser la plataforma de Coursera, de Myriada, edX, la plataforma de Khan Academy para educación básica y media, Udemy, UNX, Aprendemia, hay nacionales e internacionales. Hay una cantidad de cursos disponibles, la mayoría de ellos de acceso gratuito, algunos de acceso con paga. Sin embargo, ya en estas plataformas podemos encontrar cursos de Oxford, de MIT, Harvard, la UNAM, el TEC de Monterrey. Las principales universidades de todo el mundo ya ofrecen cursos gratuitos o pagados en este tipo de plataformas. Y la demanda de los usuarios para ingresar a estos cursos es altísima. Podemos ahora ingresar a uno de estos cursos y estar acompañados con estudiantes de todo el mundo y aproximadamente 1,000 o 1,200 en cada curso. La riqueza en el aprendizaje con grupos tan heterogéneos dentro del mismo curso hace que uno aprenda no solo de la clase, sino también de los compañeros con los que tenemos convivencia en este tipo de cursos. Ahora vámonos, todo esto se puede comparar con los modelos educativos y en la educación pues también nos enfrentamos a otros detalles. Aparte de todos estos y la velocidad tecnológica, nos enfrentamos a generaciones diferentes. Hoy por hoy tenemos personas que son generación X enseñando a personas que son generaciones Y Z. De hecho, la generación Z es la que hoy está ya en las aulas en los campus universitarios. Bueno, ¿a qué me refiero con estos modelos de generación X, Y y Z? Solo para recordarles, porque probablemente sea una información que todos ustedes ya conocen, pero podemos hablar de que la generación Baby Boomers es aquella generación de personas que nacieron entre 1946 y 1964. Se les llama hijos de la Segunda Guerra Mundial, son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y estos Baby Boomers se puede decir que son una de las generaciones más beneficiadas que existen, porque nacen después de una guerra, el desarrollo económico posterior a la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo tecnológico es muy veloz, muy rápido y muy factible que todas las generaciones o los jóvenes de esas generaciones tengan oportunidades de trabajo, más oportunidades de educación. Y estos baby boomers que a la fecha todavía siguen y viven actualmente son los que vieron el mayor cambio tecnológico de todas las generaciones. Después de los baby boomers, que ya son los padres de la generación X, la generación X son la juventud de los años 80, aquellos que nacen entre 1965 y aproximadamente hasta 1979. En esta generación estamos hablando ya de una generación más abierta, con ideas más progresistas, con ganas de demostrar quiénes son y cómo son, tratando de luchar por sus propias creencias. Todavía es una generación que nace sin altos niveles de tecnología, pero es una generación que hoy por hoy es la fuerza productora del país, que hoy están en los puestos más altos económicamente viables del país, porque es la generación que ahorita está, digamos, controlando los procesos empresariales del mundo. Y esta juventud también tuvo muchas posibilidades de desarrollo profesional. Pero esta generación nace con esa idea de estudia para que consigas un buen trabajo y puedas destacar a ser alguien. Sin embargo, esta juventud ya no es hoy una juventud, ahorita ya son los adultos de las generaciones actuales. Las nuevas juventudes vienen en la generación X y en la generación Z. Estas dos generaciones ya se les considera generaciones como nativo digitales.
¿Qué podemos hablar de la generación Y? Para la generación Y, lo más importante es la vida y la comunicación. A esta generación ya nace con estos sistemas de comunicación mucho más abiertos, ya nace con las oportunidades de a corta edad de tener teléfono, de tener computadora y de tener sistemas de internet. Por lo tanto, estos jóvenes, para ellos lo más importante es comunicarse entre ellos y vivir la vida de una manera simple, menos complicada que como la vivió la generación X y menos estructurada. Si bien las primeras generaciones Y todavía tienen o pudieron tener la conciencia de estudia para que consigas un buen trabajo, las últimas generaciones o los últimos agentes nacidas dentro de la generación Y ya no están buscando un trabajo formal, ya les gusta aprender de diferentes cosas y brincar de un tema a otro y aprender varias cosas a la vez. Estas generaciones son completamente diferentes, pero tienen un amplio potencial para el aprendizaje y a través de diferentes medios. Además, ahora tenemos y nos estamos enfrentando a la generación Z. La generación Z es la que hoy está llegando a las aulas universitarias, pero que ya tiene varios años en la educación básica y en la educación media. Y la generación Z ya es esta generación que nació y creció y vive a través de una pantalla. Estos chicos, la comunicación social entre actores de manera presencial es importante, pero no lo es tanto. Estos chicos buscan una comunicación más ágil, una velocidad en la comunicación y que les expresen la información de manera concreta, simple y accesible. Porque así lo aprenden, así aprendieron a través de juegos de video, así lo ven a través de redes de YouTube, videos cortos, información corta. Si no me gusta, le sigo y encuentro de todos los posibles candidatos que me pueden explicar el tema, el que más me guste. Entonces esta generación ya lleva su vida a través de una pantalla. Ahora entonces nos enfrentamos a unas nuevas necesidades del entorno laboral. Si bien las necesidades de transformación de procesos y de productos siguen siendo la misma, seguimos necesitando vehículos, aeronaves, mesas, sillas, mobiliario, detergentes, jabones, ese tipo de procesos productivos siguen existiendo. Hoy por hoy las empresas también están cambiando sus modelos de negocio y sus modelos de trabajo. Cuando las empresas se enfrentan a los nuevos jóvenes de generación Y y generación Z y se dan cuenta que no tienen la misma estructura de trabajo formal que se tenían en la generación X, también tienen que migrar a nuevos modelos de trabajo. Pero además la tecnología en los procesos productivos se ha desarrollado tanto que los antiguos modelos de producción no son los mismos que los modelos de producción actuales. Entonces, la industria y el sector productivo, digamos, está buscando nuevos características de desempeño de los egresados actuales. Hoy buscan que el egresado tenga pensamiento crítico, que resuelva problemas de manera más ágil, que pueda colaborar con todos, que sea muy creativo, que pueda inventar soluciones rápidas, que pueda adaptarse rápidamente y que aprenda rápidamente, porque como la tecnología está creciendo muy rápido, la persona tiene que adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos. Que sean buenas personas y que sean éticos y ciudadanos. Hoy por hoy más cada vez está de importancia la responsabilidad social. Que sean honestos, que sean responsables, que sean humildes, que se puedan comportar adecuadamente. Quieren que sean perseverantes, que tengan mucha resiliencia, que aguanten los golpes, que sean líderes y que además generen sus propias empresas o sus propios negocios, ya sean dentro de la misma empresa o de manera personal. Este perfil egresado que requiere el siglo XXI ha llevado a que el docente actual sea multifacético. Tiene que ser abierto, tiene que ser muy brillante, muy inteligente, muy entusiasta, comunicativo, que domine muchísimas tecnologías, pero también domine muchísimos temas, que sea experto en algunas áreas, que colabore, que se lleve bien con los alumnos, que esté bien conectado por redes sociales, en fin. Hay tantas cosas que el docente del día de hoy tiene que conocer, saber y manejar para poder expresar todo su conocimiento a las nuevas generaciones, que ha sido cada vez más complicado para las instituciones de educación lograr controlar y subir el perfil de sus docentes para llegar a cubrir con todas estas necesidades. Anteriormente, como lo dice esta imagen, pues usábamos la cabeza, no había más que la cabeza, una hoja de papel, una pluma y ya más moderno y con gente con presupuesto teníamos una máquina de escribir. Pero no existían todas estas tecnologías que facilitan, pero además
complican un poquito la educación, porque el tener el acceso al Internet, tengo 20,000 informaciones, no todas son correctas. Los alumnos a veces no logran identificar cuál información es buena y cuál es mala. Entonces ahora tenemos que cuidar mucho más los entornos de aprendizaje y cómo enseñar y cómo guiar al alumno a aprender para que no se dejen llevar por tanta información que tienen disponible. Y entonces, ¿qué es innovar? En las instituciones educativas ahora buscamos este profesor gadget que sea creativo, administrador, pedagogo, que construya nuevos paradigmas, que genere nuevos entornos de aprendizaje, que enseñe en el campo, que enseñe en la computadora, que enseñe en la ciudad, que enseñe subido a un coche, que enseñe dentro de la casa. Todo ese tipo de procesos hace que nuestro perfil del docente sea cada vez más complicado de lograr y para el docente cada vez más difícil de alcanzar. Para esto vamos a encontrar no solamente que el profesor tiene que innovar, sino que también tenemos que encontrarnos en una institución educativa innovación en el currículum y las competencias del egresado. Tenemos que ambientalizar el currículo, fomentar el autoaprendizaje desde el diseño del currículo. Los programas educativos tienen que ser pertinentes a las necesidades, trabajar muchísimo con proyectos sociales, en fin, hay 1000 cosas que se pueden resolver y arreglar e innovar en los currículos de los programas educativos. Pero también tenemos que cambiar y mejorar y transformar las metodologías de enseñanza. Hoy podemos hablar de aula invertida, métodos ABN, enseñanza en línea, enseñanza por proyectos, por retos, educación disruptiva y en fin, hay ahora para la innovación educativa una cantidad de metodologías de enseñanza tan amplia que es también a veces un poquito complejo a dominar todas las metodologías. Sin embargo, una institución educativa tendría que estar observando cuáles de estas nuevas metodologías son más aplicables para su entorno y diseñar modelos educativos que vayan bajo esta nueva tendencia de aprendizaje e innovación. A la par tenemos que innovar en herramientas de enseñanza. Si bien definimos que sea en línea o que sea aula invertida, pues también tenemos que meter técnicas y herramientas digitales que puedan apoyar a mis clases. Aprendizaje combinado, tecnologías, aprendizaje con tabletas, uso de aplicaciones educativas, bibliotecas digitales, manejo de robótica en el aula, simulación con 3D, realidad virtual, realidad aumentada, 1000 cosas de este tipo. Y tenemos ahora entonces también que innovar en la escuela digital. Ya no nada más podemos implementar todas estas áreas dentro de un salón de clase para tratar de disminuir lo tradicional del aula, sino que ahora también nos tenemos que meter como escuelas digitales. Tenemos que tener liderazgo educativo, aprendizaje digitalizado, nuevos diseños de los espacios educativos en línea, cómo hacer educación después de clase, cursos masivos en línea y 1000 cosas que ahora nos manejan los nuevos conceptos de escuela digital. Que si bien antes no poníamos mucha atención, ahora con la pandemia del COVID nos hemos dado cuenta de todas las áreas de oportunidad que tenemos como profesores y como instituciones educativas. Entonces las escuelas digitales vienen ahora a ser una nueva tendencia que nace a partir de este año como una urgencia. Si bien ya existían y muchas instituciones ya están a la vanguardia en este tema, hay muchas instituciones que lo habían dejado relegado. Es importante ahora entonces retomarlo y actuar en consecuencia de las nuevas necesidades. Bueno, para finalizar esta charla me encantaría que pudiéramos hacer un pequeño análisis introspectivo de cómo manejamos nosotros la tecnología, ya sea como profesores o como estudiantes o candidatos a ingresar a una universidad. Primero, ¿cuáles son las principales redes sociales que utilizo y qué tan factible sea que yo las use como una herramienta de comunicación para el aprendizaje o para la enseñanza? Si eres profesor, para la enseñanza; si eres alumno, para el aprendizaje. ¿Te gustaría aprender a través de estos modelos educativos por redes sociales? Por otro lado, pregúntense, ¿cuáles son las principales maneras que puede un profesor presentar clase a los alumnos? ¿Cómo les gustaría enseñar a sus alumnos, ya sea en una plataforma interactiva o en una red social o a través de una sesión síncrona o una plática o una charla como esta, para enseñar? Y cómo ustedes, alumnos, busquen 5 maneras que les gustaría que sus profesores les presentaran las clases
y en los modelos de aprendizaje, diferentes a las que están acostumbrados, porque también como alumno estamos acostumbrados a el modelo tradicional, que de alguna manera es sencillo y es lo que dominamos, pero pensando en estas nuevas tendencias, la nueva universidad o la universidad donde estudio o donde quiero ingresar, tiene modelos innovadores, tiene combinación entre tradicional e innovación, es 100% en línea, de verdad me voy a adaptar a estos nuevos procesos, sí me gusta estudiar yo solo, no me gusta estudiar yo solo. Este tipo de información tendríamos que pensarla de manera importante antes de tomar decisiones, sobre todo si soy alumno y quiero ingresar a una universidad. Pero como docente también tenemos que estar en claro que dependiendo del modelo educativo de mi institución, yo debo de estar abierto a aprender nuevas tendencias en la educación. Por otro lado, ¿cuáles son las principales competencias que tengo en los alumnos actuales para el manejo de redes sociales o el manejo de tecnologías? ¿Realmente son hábiles los chicos actuales para aprender en tecnologías? Quiero que se lo pregunten como maestro, porque de eso dependerá si yo hago un modelo didáctico, un planteamiento didáctico en mi clase más innovador, o realmente tenemos una realidad en que el alumno sí usa la tecnología, pero solamente para comunicarse con los amigos, pero realmente no usa la tecnología para el aprendizaje. ¿Qué tipo de alumno eres y cómo te gusta aprender? ¿Te sería factible aprender a través de redes sociales o a través de tecnologías de comunicación e información o no? ¿Cuál es mi objetivo como docente con respecto a los alumnos dentro de la educación actual del siglo XXI? Y alumnos, ¿cuál es mi objetivo como estudiante para lograr los perfiles de egreso que hoy por hoy se están solicitando en el entorno nacional y mundial? En el momento que estás tomando decisiones para acceder a un nuevo plan de estudios o a una carrera universitaria, te debes de preocupar, debes de hacer un análisis introspectivo como estudiante de verdad qué busco en la universidad, pero además qué quiero lograr como profesionista. Hoy por hoy la vida del profesionista es diferente a la que a lo mejor tus padres te han guiado, porque no es la misma realidad. Entonces, piensa bien como estudiante o como próximo universitario, para dónde va tu crecimiento, para dónde va tu desarrollo y qué tanto compromiso te vas a dar a ti mismo, contigo mismo, para, independientemente del modelo educativo de la universidad, puedas lograr de manera efectiva y eficiente tu desarrollo profesional o todo tu proceso educativo dentro de la universidad que elijas. Muchísimas gracias por escuchar esta plática, espero que haya sido de utilidad y pues mucha suerte a todos estos jóvenes estudiantes que están por ingresar a la universidad y que hoy por hoy están buscando una nueva oportunidad educativa que se adapte a ustedes. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y también para los profesores. Es un gusto haber estado con ustedes. Me despido. Aquí les dejo mis datos de contacto por si alguno de ustedes tuviera interés en platicar o en profundizar un poquito más el tema. Muchísimas gracias y estamos para servirles.